si la causa del desorden en tu día no se encuentra en el exterior, sino en tu interior, y si el agotamiento, el bullicio, la inquietud y la falta de motivación no son luchas del tiempo, sino conflictos del espíritu que se niega a ceder. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de levantarte? Sin embargo, en tu interior aún no has despertado. Tu cuerpo puede estar en movimiento, pero tu alma permanece en un profundo sueño. Y si te mencionara que cada jornada trae consigo una llave imperceptible, la cual se activa en los primeros 5 minutos del día con una única elección, despertamos en un entorno acelerado, donde las cosas se inician sin pausa, donde se actúa antes de reflexionar, donde las respuestas llegan sin meditar, y donde abandonamos la cama con la sensación de que el tiempo se nos escapa. Sin embargo, nadie nos instruyó que el auténtico inicio del día no se da al sonar el despertador, sino en el momento en que el alma encuentra su alineación. Algunos inician el día con un calendario, pero carecen de rumbo. Tienen tareas por hacer, pero les falta tranquilidad. Tienen responsabilidades, pero no cuentan con apoyo. En medio de ese caos imperceptible, es allí donde el adversario planta las semillas que más tarde recogemos en forma de frustración, torpeza y pérdida de lo fundamental. Numerosas personas tienen amor por Dios, pero no dedican un momento a orar al levantarse. Numerosos tienen fe, pero no se comprometen. Así, en la jornada, el tiempo se impone sobre la creencia, y la necesidad prevalece sobre el alma. Y aunque no lo expreses en voz alta, lo tienes claro. Si no inicias tu día con Dios, cada carga se siente más pesada, cada dolor se intensifica y todo parece más difícil. Sin embargo, hoy será diferente, porque hoy tendrás la oportunidad de descubrir algo que pocos practican, pero que todos en realidad necesitamos. Una plegaria matutina simple, pero impactante y capaz de generar una transformación profunda, que nos invite cada día a entregarnos, a rendirnos y a ejercer un gobierno espiritual. Hoy tendrás la oportunidad de expresar con tus palabras algo que transformará tu entorno, que calmará tus inquietudes, que colocará a Dios en el núcleo de tus prioridades antes de que el bullicio del mundo comience. Hoy vas a proclamar vida antes de recibir noticias desfavorables. Hoy tendrás la oportunidad de expresar una intención desde tu interior que influirá en el transcurso de tu jornada. Y cuando esa frase brota de un corazón genuino, no solo transforma sentimientos, sino que también abre nuevas oportunidades. Señor, en esta mañana me acerco a ti con gratitud. Tu palabra en Isaías 26, versículo 3, me recuerda que mantendrás en perfecta paz a aquellos que centran su mente en ti y confían plenamente en tu amor. Ayúdame a enfocar mis pensamientos en ti y a confiar en tu guía a lo largo de este día. Amén. Hoy activarás una paz total. Desde la mañana, redacta en los comentarios esta oración. Señor, te ofrezco mi jornada. Escribe esto como una manifestación de fe, una afirmación sobre tu camino, una manera de expresar: tú eres el que dirige, no al temor. Tú tienes la última palabra, no la urgencia. Tú eres quien se expresa primero, no el entorno. Cada palabra que pronuncias al comenzar el día tiene el potencial de ser una semilla que llene tu jornada de bendiciones. En este video te presentaremos afirmaciones espirituales que puedes pronunciar cada mañana para sintonizar tu corazón, tu mente, tus metas y tu familia con el propósito de Dios. Oraciones cortas, pero rebosantes de energía, autenticidad y fuerza. Claves que te permitirán comenzar el día desde la calma y no desde la ansiedad.
Momentos de oración para soltar el control y aceptar la guía celestial. Te invito a que permanezcas hasta el final, ya que la última afirmación será una declaración profética diseñada especialmente para ti, que podrás recitar cada mañana como un altar espiritual en tu espacio. Una plegaria matutina que transformará por completo el comienzo de tus jornadas, la cual ha sido vital para muchos, ayudándoles a tomar decisiones, hallar respuestas y avanzar con una paz que trasciende lo natural, incluso en momentos de desorden. No dejes pasar la oportunidad. Si has llegado hasta aquí, es porque anhelas acercarte más a Dios en tu rutina cotidiana. Te propongo realizar una actividad sencilla, pero de gran relevancia. Únete al canal, enciende la campanita de notificaciones y dale un like a este video. ¿Por qué ocurre esto? Al sumergirte en material que edifica, que nutre tu fe y que te recuerda lo fundamental, tu espíritu se fortalece. Al contribuir con este canal, estás colaborando para que miles de personas más reciban este mensaje de vida cada mañana. Eres parte de esto, así que déjame saber en los comentarios desde qué ciudad estás disfrutando de este video. Deseamos unirnos en oración contigo y alabar la forma en que Dios está impactando corazones desde diversos rincones. Deseamos observar cómo esta oración matutina se eleva como incienso en diversos hogares, en múltiples idiomas y en diferentes corazones, pero con una fe unificada. Haz una pausa por un momento. Reflexiona sobre esto. Cada nuevo día que amanece presenta ante nosotros dos senderos: el espíritu que se eleva en soledad y el que se entrega antes que otros. Tú eliges cuál prefieres. Es posible continuar existiendo en la reacción, en la prisa, en la ausencia. Puedes iniciar cada día como un santuario, lleno de propósito, serenidad y protección. En Salmo 5:3 se expresa: «Oh Jehová, por la mañana escucharás mi clamor, por la mañana estaré frente a ti y esperaré». Y esa podría convertirse en tu verdad. Hoy podría marcar el inicio de una nueva rutina. En este nuevo amanecer, confía en que todo estará bajo el cuidado de Dios. En ese preciso momento en que te das cuenta de tu respiración y la luz apenas comienza a iluminar la habitación, surge una elección silenciosa que transforma todo. No se trata de una labor ni de un plan, sino de una entrega, un acto sutil pero crucial. Antes de que comiences a reflexionar, antes de actuar y antes de asumir cargas por lo que aún está por venir, tienes la oportunidad de decidir a quién entregas este nuevo día. Te invito a que el miedo no sea quien tome la delantera, que el estruendo no dirija tu camino, sino que sea Dios quien guíe tus pasos, que su presencia sea lo primero que se asiente en el trono de tu mente, que la corona de tu jornada no la lleve el agotamiento, las preocupaciones por resolver, ni la urgencia, sino que sea Él quien la porte. En ocasiones, no es necesario contar con un nuevo objetivo o un plan diferente. Lo que realmente se requiere es un nuevo rey. Y Jacob llegó a comprenderlo. No de inmediato, sino tras el sobresalto, después de la visión, luego del hallazgo inesperado. No fue en el momento de su llegada, sino en el instante en que abrió los ojos. El sitio permanecía igual, aunque él había experimentado una transformación. Sus ojos habían perdido su brillo habitual, pues algo se había roto en su interior. Y en esa mañana singular, al despertarse todavía con la inquietud de lo experimentado, lo primero que pronunció no fue un plan, sino una declaración. No fue una aclaración, sino una revelación.
no formuló un argumento, sino que levantó un altar y exclamó: ¡Qué impresionante es este sitio! No es más que el hogar del Señor y la entrada al paraíso. Génesis 28, versículo 17 nos permite sumergirnos en esa situación al expresar: tuve miedo y exclamé: ¡cuán asombroso es este sitio! Es simplemente la morada del Señor y la entrada al cielo. No se trataba de una catedral, ni de una montaña sagrada. Era el mismo terreno polvoriento en el que, la noche anterior, se había recluido en soledad, buscando escapar, cansado y desorientado. Sin embargo, lo que realmente le otorgó sacralidad no fue su confort, sino la esencia de la presencia. Y lo que transformó su estado de ánimo no fue una promesa vacía, sino una profunda comprensión de que Dios estaba presente. Y así puede sucederte también a ti, al despertar sintiendo que todo sigue igual, pero optas porque lo primero que surja en tu interior sea la adoración, incluso cuando la fatiga aún pesa en tu cuerpo. Sin embargo, tu espíritu se eleva y declara: este lugar, este hogar, esta habitación será un templo para Dios. Cuando en vez de avanzar te detienes, al renunciar al mando entregas tu reinado, y al dejar de reflexionar, te entregas a la adoración. ¿Te has tomado un momento para hacerlo alguna vez? ¿Has santificado tu espacio antes de pronunciar una sola palabra? No es por tu propia fortaleza, sino porque tienes la certeza de que con Dios a tu lado, nada más es necesario. No es que tengas la ruta definida, sino que comprendes que si la luz divina está contigo, incluso lo sombrío cobra significado. Y en ese instante, algo comienza a tomar forma. Dedicar tu habitación como un Betel, incluso si solo cuenta con tranquilidad y rutina, ayuda a silenciar el temor. Porque afirmar que este hogar pertenece a Dios, antes de realizar cualquier otra acción, asegúrate de que el enemigo se retire, sin pronunciar ni una sola palabra más. Donde se establece el trono de Dios, no puede existir el caos. Cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás se ordena adecuadamente. Así que, en el Salmo 25, versículo 4, hallamos esta oración simple, pero llena de fuerza. Señor, en esta mañana, guíame por tus senderos, muéstrame tus caminos. Así es como se manifiestan las cosas al colocar a Dios en el centro de tu despertar. Estás expresando: no deseo avanzar sin compañía. No deseo tomar decisiones sin tu compañía. No deseo despertarme como si tuviera el control absoluto sobre este día. Muéstrame, Señor, los senderos que debo seguir. Guíame en mis pasos como si ya hubiera recibido la corona. Y eso es lo que facilita nuevas oportunidades. Eso es lo que silencia la voz de la ansiedad. Es lo que cambia la atmósfera desde el primer aliento. Porque lo que eliges en primer lugar gobierna posteriormente. Si inicias el día con una reflexión, tus pensamientos tendrán el dominio. Si lo primero que sientes es miedo, ese miedo guiará tu camino. Sin embargo, si lo primero que haces es ceder, entonces es Dios quien ocupa el lugar preeminente y ese lugar se transforma en Betel. No tiene relevancia si te encuentras en un espacio reducido, con paredes heladas o enfrentando dificultades que todavía no has logrado solucionar. No tiene relevancia si el mañana se ve incierto o si el pasado ha dejado huellas en ti. Al momento de erigir un altar invisible y pronunciar: este lugar, este día, esta alma son tuyos. Ese entorno se colma de una energía inexplicable que tiene el poder de transformarlo todo. En ocasiones, no es necesario buscar un nuevo empleo.
recibir un nuevo diagnóstico o obtener una respuesta rápida. Simplemente despierta con la confianza de que Dios ya se encuentra presente. Si Él está presente, todo lo demás puede posponerse, porque el trono ya tiene su dueño. Es como si el Espíritu requiriera un recordatorio diario de que no debe cargar con el liderazgo en soledad, como si el corazón anhelara ser despertado, no por la ansiedad, sino por la atención plena. Es como si la auténtica victoria no se iniciara al mediodía ni al cierre del día, sino en el instante inicial, cuando optas por quién tiene el control en tu interior. Y esa regla se establece con tu primer acto del día. No se trata de lo que realizas con tus manos, sino de lo que proviene de tu alma. No se trata de lo que generas, sino de lo que anuncias. Si declaras que este día pertenece a Dios, así será. Aunque el exterior pueda lucir igual, lo que realmente se transforma es lo que sucede en nuestro interior. Y a partir de ahí, todo lo demás se organiza. Hoy te animo a iniciar el día de una manera diferente. Antes de reflexionar, eleva tus pensamientos en oración. Antes de actuar, entrega todo. Antes de comenzar el día, ofrece una oración. Antes de proseguir, haz una declaración. Realiza tu oración matutina en este mismo instante, justo donde te encuentras. Susurra: «Oh Señor», desde lo más profundo de tu ser. Asume el trono. Esta vivienda, este día, este espíritu te pertenecen. Reina, tú eres la primera. Si esa es la elección que has tomado en este día, te animo a que lo expreses abiertamente como un acto de espiritualidad. Escribe en los comentarios, no como una simple costumbre, sino como un acto sagrado. Mi hogar será un templo divino, y mi espíritu, la entrada al paraíso. Y que al plasmarlo en palabras, algo encuentre su lugar en mi interior, que al expresarlo, algo se cierre, algo se abra y algo se entregue. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha reafirmado lo que ya sentías o te ha proporcionado una nueva guía, te invito a que le des me gusta como señal de que Dios ha hablado en el momento adecuado. Una vivienda dedicada antes de que salga el sol, una determinación que se humilla antes de reflexionar y un ser divino que contesta de inmediato. Aún hay momentos en que el espíritu se siente fatigado incluso antes que el cuerpo, como si el descanso no hubiera sido suficiente, como si la noche no hubiera logrado silenciar por completo ese eco constante de lo que falta, de lo que duele, de lo que permanece sin resolver, de aquello que no está en tus manos y, sin embargo, sigue pesando como si estuviera atado a tu ser. Sin querer, sin buscarlo, sin declararlo, atraviesas la delgada línea entre el sueño y la vigilia, llevando sobre tus hombros un peso espiritual que no fue concebido para ti. Se trata de una carga que Dios no te ha encomendado, pero que tú continúas aferrando, convencido de que si la dejas ir, todo se vendrá abajo. Actúas como si tu fuerza fuera el único pilar de tu existencia, como si fuera tu responsabilidad solucionar lo inalcanzable, y consideras que confiar es un acto de negligencia, cuando en realidad es la más elevada expresión de obediencia. Entregar aquello que no puedes modificar no significa rendirte ante la dificultad, sino ceder ante el poder de Dios, quien tiene la capacidad de transformarlo todo. Y el espíritu que se entrena en el arte de soltar antes de emprender su camino se siente más liviano, más enfocado, más consciente y más receptivo a la guía divina que siempre ha estado presente, pero que solo se manifiesta cuando el bullicio interno cesa y permite el silencio.
Y es precisamente por eso que hoy no te encuentras aquí solo para recopilar enseñanzas espirituales o bellas palabras que luego dejarás de lado, sino para realizar un acto de fe auténtico, tangible, significativo y definitivo. Al comenzar el día, me propongo dejar atrás las preocupaciones en la entrada, no con una actitud de rendición, sino con plena confianza. No con desinterés, sino con dedicación. No como quien se da por vencido, sino como quien se inclina con la determinación de triunfar. La Biblia no se expresa de manera suave ni como una sugerencia emocional, sino que lo presenta como una directriz espiritual apremiante. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se expresa con una claridad profunda que, sabiendo que no es tu responsabilidad llevar la carga, sí lo es el velar por ti. Por ello, deposita toda tu preocupación en Él, pues cuida de ti con amor. Y no menciona un aspecto de la ansiedad. No revela lo más serio. No expresa lo que te supera. Expresa cada una de tus preocupaciones, cada una de tus cargas, tus expectativas, tu angustia, esa sensación de impotencia, todo lo que no puedes nombrar, lo que temes revelar y lo que guardas en silencio, pero que aún así te agobia. Él desea que lo lleves, no porque no tengas la capacidad de arrastrarlo, sino porque no estás destinado a vivir de esa manera. Lo que consideras como un deber, para Dios es desobediencia. Lo que tú consideras una necesidad de resolver, Dios lo llama orgullo. Cada vez que te empeñas en cargar con tus propias fuerzas, estás manifestando un acto inconsciente de falta de fe. Estás expresando de manera implícita que no tienes plena confianza en su capacidad para asumir la responsabilidad. Mientras mantengas ese control, no podrás experimentar la paz que no solo cambia lo que te rodea, sino que también transforma esa voz interna que te juzga, te presiona, te restringe y te cansa. Por esta razón, el descanso no se trata de un destino al que se arribe, sino de una actitud del espíritu que se adopta al comenzar el día. Antes de elaborar listas, antes de responder mensajes, antes de observar lo que falta o lo que no has conseguido, es fundamental que dirijas tu mirada hacia aquel que te recibe con los brazos abiertos, con una voz que trae paz y con una fuerza que actúa sin requerir tu consentimiento, pero jamás sin tu confianza. Esa confianza se manifiesta cuando, en vez de apresurarte, optas por detenerte y ofrecer tu tiempo. Al inhalar con intensidad y expresar desde lo más profundo de tu ser, ya no puedo soportar esto más. Esto no es mío, no es mi tarea de hoy resolver esto. Dejo esto aquí y sigo mi camino sin él. Porque dejar ir también es una forma de servir. Porque dejar ir también es un acto de veneración. Porque dejar ir también requiere coraje. Por esta razón, Jesús no solo proporcionó una explicación, sino que también lo ofreció y lo proclamó con una ternura intensa que trasciende el tiempo. Y aún en la actualidad posee la habilidad de reubicar el corazón más agobiado. En Mateo 11, versículo 28, el Maestro no indagó sobre nuestra disposición. En cambio, realizó una invitación que anhela una respuesta cada día al amanecer. Acérquense a mí todos los que se sienten agobiados y fatigados, y yo les ofreceré descanso. Y no menciona que te asistirá en la carga emocional. Tampoco dice que te ofrecerá un enfoque para manejar tus emociones. No menciona que te instruirá en cómo sobrellevar las cosas con mayor dignidad, sino que promete ofrecerte un alivio, ya que el verdadero descanso no se genera, se acepta. Este regalo solo lo obtienen aquellos que se atreven a acercarse sin disfraz, sin defensas, sin pretensiones de autosuficiencia.
mostrando todas sus fragilidades y llevando consigo su carga. Y si al despuntar el día, en vez de lanzarte a la rutina con prisa, eliges pausar en el umbral de tu jornada y realizar una entrega auténtica, no meramente simbólica ni religiosa, sino verdaderamente significativa. Si optas por que tu primer acto no sea reflexionar, sino liberar, entonces algo empieza a transformarse, no en el exterior, sino en tu interior. Transforma la presión en guía, el ruido en silencio y la ansiedad en una plena conexión con la voz divina, que siempre ha estado presente, pero que se apaga cuando no permites que se llene de lo que te agobia. Y es en ese momento cuando comienza el auténtico día. No es al salir de casa, ni al encender el ordenador, ni cuando suena el recordatorio, sino en el instante en que dejas tus preocupaciones en la entrada. Y lo realizas como si supieras que esa acción imperceptible tiene mayor poder que cualquier táctica. Y lo haces como alguien que ha comprendido que el alma no se agota cuando se esfuerza más, sino cuando se entrega de manera más plena. Y lo realizas como alguien que ha optado por no dejar que la carga que lleva le quite el sentido de lo que anhela. Por lo tanto, realiza esta acción en este momento, no en el mañana ni más tarde. Realiza este acto en este momento, como un ritual espiritual que transforma tu manera de comenzar cada jornada. Si hoy has decidido dejar atrás esa carga que llevas, y sientes en tu interior que es momento de soltarla y permitir que Él se encargue, te invito a que lo expreses en los comentarios como un acto de entrega. Coloco mi peso en el umbral. Señor, te agradezco por tu protección sobre mí cada día. Y al llevarlo a cabo, percibe cómo algo se reorganiza en su interior, cómo algo se relaja, cómo algo encuentra paz, cómo algo se alinea. Y si esta palabra apareció en el instante preciso, brindándote una pausa divina que te devolvió la claridad, te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas esos instantes en los que Dios se comunica directamente con tu corazón, ya que aquí no solo compartimos contenido, aquí abrazamos espíritus al borde del abismo, una ligereza divina, una calma inexplicable, un nuevo amanecer que se inicia sin las cargas que ya no es necesario cargar. Y cuando el alma se libera de su carga más pesada, lo que realmente requiere no es apresurarse, tomar decisiones, hablar o llenar el tiempo con actividades que ocupen ese nuevo espacio, sino algo mucho más profundo, más en contra de lo convencional y verdaderamente transformador. Es fundamental permanecer en calma y en silencio ante el Dios que aún no se ha manifestado, pero cuya presencia ya se siente. Esto se debe a una urgencia que no surge del tiempo ni de un cronograma, sino de una inquietud que aparece cuando temes que, si no actúas rápidamente, algo significativo quedará sin realizar. Es como si el curso del día dependiera únicamente de ti, como si Dios requiriera de tu prisa para llevar a cabo su propósito, y sin que lo notes, regresas a ocupar el espacio que recién habías desocupado, inundando tu ser de ruidos, ideas, razones y expectativas, sin permitir que el cielo establezca el ritmo con su melodía, sin dejar lugar para que la sabiduría divina pronuncie la primera palabra que organizará todo lo demás. Por esta razón, en numerosas ocasiones elevamos nuestras oraciones, pero no percibimos respuestas. Suplicamos, pero no logramos entender. Solicitamos la dirección, pero no tuvimos el tiempo necesario para obtenerla. Solicitamos entendimiento, pero a menudo no toleramos el silencio que se requiere para que Dios se exprese. Y así comenzamos el día con palabras sinceras y llenas de buena voluntad, aunque no con la guía divina que nos protege de cometer errores.
que nos aleja de senderos equivocados y que nos previene de sufrimientos innecesarios. Y aún así, la palabra lo manifiesta con total claridad, que debería conmover nuestra forma de iniciar la jornada. En Dios halla mi alma su calma. De Él proviene mi redención. Salmo 62, versículo 1. En la quietud de la mañana, mi alma encuentra su paz en Dios. De Él proviene mi esperanza y mi fortaleza. Existen silencios que no se deben a la evasión, la pereza o la desconexión. Son, en cambio, expresiones de una actitud interna de reverencia, obediencia y confianza. Un silencio que permanece, aguardando con paciencia, que se rinde solo ante la voluntad del Padre y que no se silencia por desinterés, sino en una espera sagrada. Ese silencio representa una oración genuina, un espacio sagrado, la cuna en la que surge la palabra capaz de cambiar tu jornada. Sin embargo, para alcanzar ese nivel de calma, es fundamental aprender a liberar la mente del bullicio matutino. Es fundamental contenerse de ceder a la urgencia de abrir los ojos y permitir que todo lo exterior invada el alma. Es fundamental resistir la tentación de atender lo urgente antes de dedicar tiempo a lo eterno. El corazón que se deja llevar por lo que le rodea difícilmente puede captar con claridad el mensaje divino. Por esta razón, si anhelas avanzar con auténtica sabiduría, con una claridad espiritual y un rumbo seguro, es fundamental que te tomes un momento para estar en calma, permitiendo que no seas tú quien establezca el camino, sino que sea Él quien guíe tus pasos. Como menciona el profeta, permaneceré en mi puesto de vigilancia y afirmaré mis pies sobre la fortaleza, manteniendo la atención para escuchar lo que se me comunicará. Habacuc 21 nos invita a comprender que no se trata únicamente de hablar, sino de observar, de sentir, de tener esperanza y de acoger. Y esto no ocurre mientras el espíritu clama, se mueve o toma decisiones. Ocurre en el silencio, se manifiesta en la quietud, ocurre en el momento en que el espíritu murmura. Hoy no elevaré mi voz por encima de la de Dios. Hoy me detendré a reflexionar con calma antes de hablar. Hoy voy a quedarme hasta que Él hable, aunque no diga nada audible, porque aún el susurro más tenue de su voluntad vale más que todo mi esfuerzo sin su guía. No es cuestión de misticismo, sino de bienestar espiritual. La esencia que nos enseña a guardar silencio en el momento oportuno, más tarde expresará sus palabras en momentos inadecuados, actuará sin reflexión, tomará decisiones sin la debida preparación y reaccionará ante individuos y circunstancias guiándose por sus emociones, en lugar de hacerlo a partir de la sabiduría revelada. Y eso resulta ser muy caro, excesivamente caro. Una única palabra pronunciada, sin haber prestado atención previamente a la voz de Dios, puede causar llagas que requieren años para cerrarse. Una única elección realizada sin esperar orientación puede conducirte por un sendero que no te pertenece. Un único silencio interrumpido prematuramente puede obstaculizar lo que el Señor deseaba revelarte si hubieras tenido la paciencia de esperar un poco más. Así, este silencio sagrado no representa una pérdida de tiempo, sino una inversión que perdura para siempre. Es el espacio donde el espíritu se transforma en suelo productivo y no en un campo de confrontación. En un lugar donde los sentimientos encuentran calma y cesan de juzgar. En un lugar donde el eco del pasado se apacigua y la amenaza del futuro se desdibuja. Donde lo que antes parecía apremiante se vuelve relativo y lo que era imperceptible se manifiesta con claridad. Es en ese lugar donde el alma empieza su enseñanza, no mediante técnicas,
sino a través de una voz serena, clara y constante, que no eleva el tono, pero organiza todo desde lo más profundo. Y en el momento en que conviertes este silencio en un sagrado ritual diario, cuando optas por permitir que tu alma sea la primera en escuchar antes de emitir juicios, cuando te tomas el tiempo para observar antes de asumir, y cuando aprendes a discernir antes de actuar, es entonces que tu camino empieza a transformarse. No porque las circunstancias externas se hayan solucionado, sino porque tu interior resuena en una frecuencia diferente. Ese susurro interno es lo que mantiene viva la fe en momentos de adversidad, lo que orienta tus palabras en medio del conflicto, lo que ajusta tus elecciones cuando las rutas se dividen. Si hoy te sientes fatigado por elecciones erróneas, si lamentas haber actuado sin antes entender, si admites que la rapidez con la que actúas ha tenido un alto precio, que tus impulsos han despojado tu serenidad y que tu deseo de controlar ha silenciado en numerosas ocasiones la voz de tu espíritu. Hoy, Dios te brinda la oportunidad de reiniciar tu camino. Sin embargo, este nuevo inicio no se manifiesta a través de grandes proclamaciones, sino que comienza con un momento de reflexión. Un instante de calma que permanece vacío, un mutismo que no se quiebra, una espera que permanece firme, un gesto sutil de entrega total que susurra: no temo al silencio, pues reconozco la voz que resuena en él. Si este es tu anhelo, si hoy optas por transformar el silencio matutino en tu primer acto de oración, si decides permanecer en la umbra del nuevo día hasta que la voz de Dios te guíe sobre cómo avanzar, entonces exprésalo como una confesión, como un símbolo, como un altar. Mi espíritu guarda silencio para que Dios se exprese primero, ya que hay bendiciones que se desatan únicamente cuando el alma comprende la importancia de no interrumpir lo divino. Y esta lección comienza hoy, pero existe otra que es aún más elevada, más desafiante y más poderosa. No solo es importante aprender a no interrumpir a Dios, sino también a no anticiparse a su voluntad. Muchos de nuestros desgastes no provienen del pecado, sino de un movimiento sin rumbo. No es que actuemos de manera incorrecta, sino que a menudo realizamos acciones sin haber considerado previamente si era el momento adecuado, el enfoque correcto o el método idóneo. Y lo que más duele no es caer, sino el desgaste sin recompensa. Es dedicar energía a algo que carecía de la aprobación divina. Es dedicar tiempo prolongado a actuar sin haber observado primero el movimiento del Padre. Y por este motivo, hay días en los que Dios no te invita a generar más, a contestar mensajes adicionales, ni a poner en marcha nuevas ideas. Te invita a observar. Levantarse temprano no es solo una cuestión de progreso, sino también de contemplación. No se trata de llenar el día con obligaciones, sino de abrirse a la misión que nos espera. No es cuestión de improvisar el día, sino de acoger la estrategia que ya está sembrada en el corazón del Padre. Y si crees que esto es exclusivo para profetas o líderes, observa al Hijo, al Cordero, al Verbo encarnado, al que poseía toda la autoridad, pero aún así permanecía en calma, sin antes contemplar al Padre. Y en el silencio de la noche, cuando la ciudad permanecía cubierta por la oscuridad y el cuerpo anhelaba descanso, Jesús no permanecía en la cama ni se dejaba llevar por las exigencias del nuevo día. Él se levantaba temprano, se retiraba a un lugar tranquilo y se presentaba ante el rostro del Padre antes de unirse a la multitud. Antes de ocuparse de la tierra, se ponía en sintonía con el cielo. En Marcos 1, versículo 35,
encontramos una enseñanza que desafía profundamente toda forma de activismo espiritual. Al amanecer, cuando todavía reinaba la oscuridad, salió hacia un lugar solitario donde se dedicó a la oración. Y no lo realizaba como alguien que busca un alivio pasajero, ni como quien sigue un ritual establecido. Lo realizaba como si supiera que su efectividad dependía totalmente de su conexión espiritual. Lo realizaba como alguien que comprende que no se trata de tener un plan personal, sino de aceptarlo. Ese espacio, sin duda, no representaba una fuga, sino más bien un área de reflexión y planificación. Era un encuentro con el Padre para entender cuáles debían ser los pasos a seguir. Jesús jamás tomó decisiones de manera impulsiva. No se dejó influir por las circunstancias que lo rodeaban, ni actuó por las exigencias del pueblo o la lógica del instante. Él solamente realizaba lo que observaba hacer a su Padre. Y ahí radica el secreto. De ahí que Juan 5, versículo 19 lo reitera con una gravedad que no se puede pasar por alto. En verdad os aseguro que el Hijo no puede actuar por su cuenta, sino que únicamente realiza lo que observa hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre realiza, el Hijo lo imita también. Expresa lo que el Padre le comunica, no solo lo que escucha, ya que existen niveles de cercanía donde no simplemente se reciben órdenes, sino que se presencian acciones. En estos momentos no solo se busca guía, sino que se percibe el latido del corazón del Padre y se aprende a actuar en armonía con Él. Y si el Hijo debía encontrarse con el Padre antes de tomar acción, ¿cómo podemos pensar que nosotros podemos vivir de una forma diferente? Si el Hijo, colmado del Espíritu, ejemplar en su obediencia y libre de pecado, se levantaba temprano para orar y discernir. ¿Quién soy yo para iniciar mi jornada sin anhelar esa mirada que da orden, esa voz que establece el rumbo, esa presencia que depura y purifica mis deseos? Por esa razón, en numerosas ocasiones no fracasamos debido a la falta de dedicación, sino por carencia de perspectiva. No caemos por falta de fuerza, sino por falta de alineación. Se da la curiosidad de que muchas veces actuamos sin haber observado, hablamos sin haber escuchado y respondemos sin haber comprendido. Y el costo tiende a ser mayor cuando seguimos una reacción en lugar de actuar por asignación. Sin embargo, al optar por sincronizar tu esencia con esta estrategia matutina, si eliges abrazar un estilo de vida en el que lo primordial no es actuar, sino observar, no es reaccionar, sino aceptar, entonces comenzará a transformarse todo desde sus cimientos. Tu energía se dirige de manera más clara, tus elecciones se perfeccionan, tu alma deja de existir en modo defensivo y comienza a actuar como un embajador, en lugar de simplemente sobrevivir. Esto no implica que todo será sencillo, pero sí que estarás en el lugar correcto, cumpliendo con la misión para la cual fuiste destinado. No existe carga más ligera ni intención más definida que esa. La oración matutina no debe ser vista únicamente como un acto de devoción, sino más bien como una estrategia. Es como tomar un momento para compartir con el Padre antes de enfrentarte a las realidades del mundo exterior. Es interrogarle sobre lo que observa, sus deseos y las acciones que realiza, de modo que puedas aprovechar al máximo tu tiempo sin distraerte en otras actividades. Y eso ocurre únicamente en la hora temprana del espíritu. No en el horario, ni en la emoción, ni en la inquietud, sino en el rincón sagrado donde tu alma se rinde antes de que tu cuerpo actúe. Quizás por esta razón te encuentras aquí hoy, no para seguir sumando obligaciones, ni para asumir todas las exigencias del día, sino para aprender a observar antes de actuar, para
para tener presente que tu efectividad no se mide por la cantidad de actividades que realices, sino por la claridad con la que percibas. Y eso no se consigue solo con determinación, sino que se obtiene a través de la entrega. Entrega al Padre, exaltación desde el inicio, un silencio entregado y una obediencia incondicional. Dedica un momento esta mañana, antes de salir, de tomar decisiones, de responder o de ocupar tu mente. Permítete estar con el Padre el tiempo necesario para reconocer su obra en acción. Permanece hasta que lo que Él realiza se convierta en lo que tú también practicas. Y si este anhelo surge en tu interior, si algo en tu ser comprende que esta es la clave que te hacía falta, entonces expresa tu confesión por escrito, como un testimonio callado, como una señal de tu espiritualidad. Hoy permaneceré en mi lugar hasta que sea testigo del movimiento del Padre. Mientras plasmas tus pensamientos en el papel y optas por adoptar esta estrategia como tu nuevo inicio, presta atención al tierno murmullo de Dios que te dice: te he estado aguardando aquí. En las primeras horas del día, una agenda que surge en el altar, una oración matutina que se realiza antes de actuar sin plan, una existencia que no simplemente reacciona, sino que responde al llamado del cielo. Y en este instante, tras haber recibido la guía, después de haber permanecido en la calma, después de haber observado la acción del Padre, ha llegado el momento de expresarnos. No de cualquier manera, ni con palabras al azar, ni guiados por el impulso o la rutina, sino con exactitud, con confianza y en unidad. Lo que expreses al iniciar el día no es solo un eco pasajero, sino un acto de creación, una puerta que se abre, una guía, una huella espiritual en el camino que estás a punto de transitar. Así que, lo que pronuncias al despuntar el día no es un simple detalle, sino una entrada. Si no le prestas atención, si no la ajustas, si no la nutres con lo que Dios ya ha proclamado, entonces el día se colma de aquello que el alma teme, de lo que el entorno impone, de lo que la carne crea. Al no declarar la verdad desde el amanecer, la confusión se apodera. En la bruma, la realidad se torna confusa, volátil y llena de dudas. Si tu boca se rinde a la palabra, si optas por no dejarte llevar por la improvisación en lo que vas a expresar, sino que eliges alinearte con el cielo antes de pronunciar cualquier palabra, entonces el día se organiza, el desorden se disipa, la luz prevalece, la atmósfera reacciona. Y esto no es solo una metáfora ni una hipérbole espiritual, es una norma del reino. Es un compromiso fuerte que debería convertirse en una práctica cotidiana. En Job 22, versículo 28 se afirma con poder que al establecer algo, será firme y la luz brillará sobre tus senderos. Te invito a elevar una oración esta mañana, pidiendo claridad y dirección en tus decisiones, que la luz divina ilumine tu camino y te guíe con sabiduría en cada paso que des. No se expresa, tendrás que aguardar a que algo ocurra y se confirmará. Se dice que lo que decidas desde la palabra, la fe y la entrega, se consolidará. Y en el momento en que esto ocurre, cuando tus palabras se alinean con lo que Dios ha proclamado, cuando tu declaración se armoniza con su voluntad, entonces la luz brillará sobre tus senderos. Donde antes reinaba la incertidumbre, ahora brilla la luz de la certeza. Donde antes reinaba la monotonía, ahora hay un camino claro y decidido. En momentos en los que la dirección era incierta, ahora tienes claridad sobre lo que Él ya percibió. Y quizás esto te ha ocurrido en más de una ocasión. Te despiertas, inhalas profundamente y,
sin que lo notes, empiezas a expresar inquietud, a identificar el miedo, a verbalizar lo que tu situación clama. Con cada palabra que sale de tu boca, estableces un pacto con la inseguridad, la ansiedad, la falta y el peso que llevas. De manera involuntaria, pero con una evidente claridad, dibujas una senda que conduce al agotamiento. Sin embargo, hoy tienes la oportunidad de romper con ese ciclo. Hoy tienes la oportunidad de seguir un camino diferente. Uno que no surge de tus anhelos, sino de su mensaje. No se trata simplemente de proclamar desde lo más profundo de tu ser aquello que anhelas. Es una cuestión de manifestar desde lo profundo del alma lo que el Señor ya ha proclamado. Y en ese momento se manifiesta la fuerza del segundo versículo, que trasciende el simple consuelo y se convierte en un pilar fundamental. En Isaías 55, versículo 11, el Señor afirma con firmeza: «De la misma manera será mi palabra que emana de mi boca. No regresará a mí sin resultados, sino que cumplirá con mis deseos y será bendecida en todo lo que le encomiende». Esto implica que cada vez que reiteras lo que Él ha expresado, su mensaje no regresa sin propósito. No permites que tus palabras queden suspendidas en el aire. Las transmites y Él las hace florecer, ya que no son tus pensamientos, sino sus verdades expresadas a través de tu fe. Y al optar por vivir de esta manera, al expresarte así y al iniciar de esta forma, tu voz se transforma en un reflejo del cielo. No inventas quién eres, lo tienes presente. No vuelvas a mencionar el miedo. En su lugar, busca una alternativa. Oración matutina. No gritas por poder, lo declares con firmeza. No pidas a gritos un propósito, más bien, enciéndelo. Y aunque el exterior permanezca inalterado, aunque tu entorno continúe luciendo igual, aunque el informe no muestre novedades, tus palabras abren un camino nuevo, una senda que el adversario no puede obstruir, una que tus fallos no logran detener, una que tus capacidades humanas no pueden comprender, porque ese camino se origina en la verdad, y la verdad siempre triunfa. Por eso comienza de esta manera. Esta mañana no me limitaré a expresar mis emociones, sino que voy a manifestar lo que conozco. Si la causa del desorden en tu día no se encuentra en el exterior, sino en tu interior, y si el agotamiento, el bullicio, la inquietud y la falta de motivación no son luchas del tiempo, sino conflictos del espíritu que se niega a ceder, ¿has experimentado alguna vez la sensación de levantarte? Sin embargo, en tu interior aún no has despertado. Tu cuerpo puede estar en movimiento, pero tu alma permanece en un profundo sueño. Y si te mencionara que cada jornada trae consigo una llave imperceptible, la cual se activa en los primeros 5 minutos del día con una única elección, despertamos en un entorno acelerado, donde las cosas se inician sin pausa, donde se actúa antes de reflexionar, donde las respuestas llegan sin meditar, y donde abandonamos la cama con la sensación de que el tiempo se nos escapa. Sin embargo, nadie nos instruyó que el auténtico inicio del día no se da al sonar el despertador, sino en el momento en que el alma encuentra su alineación. Algunos inician el día con un calendario, pero carecen de rumbo. Tienen tareas por hacer, pero les falta tranquilidad. Tienen responsabilidades, pero no cuentan con apoyo. En medio de ese caos imperceptible, es allí donde el adversario planta las semillas que más tarde recogemos en forma de frustración, torpeza y pérdida de lo fundamental. Numerosas personas tienen amor por Dios,
pero no dedican un momento a orar al levantarse. Numerosos tienen fe, pero no se comprometen. Así, en la jornada, el tiempo se impone sobre la creencia y la necesidad prevalece sobre el alma. Y aunque no lo expreses en voz alta, lo tienes claro. Si no inicias tu día con Dios, cada carga se siente más pesada, cada dolor se intensifica y todo parece más difícil. Sin embargo, hoy será diferente, porque hoy tendrás la oportunidad de descubrir algo que pocos practican, pero que todos en realidad necesitamos. Una plegaria matutina simple, pero impactante y capaz de generar una transformación profunda, que nos invite cada día a entregarnos, a rendirnos y a ejercer un gobierno espiritual. Hoy tendrás la oportunidad de expresar con tus palabras algo que transformará tu entorno, que calmará tus inquietudes, que colocará a Dios en el núcleo de tus prioridades antes de que el bullicio del mundo comience. Hoy vas a proclamar vida antes de recibir noticias desfavorables. Hoy tendrás la oportunidad de expresar una intención desde tu interior que influirá en el transcurso de tu jornada. Y cuando esa frase brota de un corazón genuino, no solo transforma sentimientos, sino que también abre nuevas oportunidades. Señor, en esta mañana me acerco a ti con gratitud. Tu palabra en Isaías 26, versículo 3, me recuerda que mantendrás en perfecta paz a aquellos que centran su mente en ti y confían plenamente en tu amor. Ayúdame a enfocar mis pensamientos en ti y a confiar en tu guía a lo largo de este día. Amén. Hoy activarás una paz total. Desde la mañana, redacta en los comentarios esta oración. Señor, te ofrezco mi jornada. Escribe esto como una manifestación de fe, una afirmación sobre tu camino, una manera de expresar: tú eres el que dirige, no al temor. Tú tienes la última palabra, no la urgencia. Tú eres quien se expresa primero, no el entorno. Cada palabra que pronuncias al comenzar el día tiene el potencial de ser una semilla que llene tu jornada de bendiciones. En este video te presentaremos afirmaciones espirituales que puedes pronunciar cada mañana para sintonizar tu corazón, tu mente, tus metas y tu familia con el propósito de Dios. Oraciones cortas, pero rebosantes de energía, autenticidad y fuerza. Claves que te permitirán comenzar el día desde la calma y no desde la ansiedad. Momentos de oración para soltar el control y aceptar la guía celestial. Te invito a que permanezcas hasta el final, ya que la última afirmación será una declaración profética diseñada especialmente para ti, que podrás recitar cada mañana como un altar espiritual en tu espacio. Una plegaria matutina que transformará por completo el comienzo de tus jornadas, la cual ha sido vital para muchos, ayudándoles a tomar decisiones, hallar respuestas y avanzar con una paz que trasciende lo natural, incluso en momentos de desorden. No dejes pasar la oportunidad. Si has llegado hasta aquí, es porque anhelas acercarte más a Dios en tu rutina cotidiana. Te propongo realizar una actividad sencilla, pero de gran relevancia. Únete al canal, enciende la campanita de notificaciones y dale un like a este video. ¿Por qué ocurre esto? Al sumergirte en material que edifica, que nutre tu fe y que te recuerda lo fundamental, tu espíritu se fortalece. Al contribuir con este canal, estás colaborando para que miles de personas más reciban este mensaje de vida cada mañana. Eres parte de esto, así que déjame saber en los comentarios desde qué ciudad estás disfrutando de este video. Deseamos unirnos en oración contigo y alabar la forma en que Dios está impactando corazones desde diversos rincones. Deseamos observar cómo esta oración matutina se eleva como incienso en diversos hogares,
en múltiples idiomas y en diferentes corazones, pero con una fe unificada. Haz una pausa por un momento. Reflexiona sobre esto. Cada nuevo día que amanece presenta ante nosotros dos senderos: el espíritu que se eleva en soledad y el que se entrega antes que otros. Tú eliges cuál prefieres. Es posible continuar existiendo en la reacción, en la prisa, en la ausencia. Puedes iniciar cada día como un santuario, lleno de propósito, serenidad y protección. En Salmo 5:3 se expresa: «Oh Jehová, por la mañana escucharás mi clamor, por la mañana estaré frente a ti y esperaré». Y esa podría convertirse en tu verdad. Hoy podría marcar el inicio de una nueva rutina. En este nuevo amanecer, confía en que todo estará bajo el cuidado de Dios. En ese preciso momento en que te das cuenta de tu respiración y la luz apenas comienza a iluminar la habitación, surge una elección silenciosa que transforma todo. No se trata de una labor ni de un plan, sino de una entrega, un acto sutil pero crucial. Antes de que comiences a reflexionar, antes de actuar y antes de asumir cargas por lo que aún está por venir, tienes la oportunidad de decidir a quién entregas este nuevo día. Te invito a que el miedo no sea quien tome la delantera, que el estruendo no dirija tu camino, sino que sea Dios quien guíe tus pasos. Que su presencia sea lo primero que se asiente en el trono de tu mente. Que la corona de tu jornada no la lleve el agotamiento, las preocupaciones por resolver, ni la urgencia, sino que sea Él quien la porte. En ocasiones, no es necesario contar con un nuevo objetivo o un plan diferente. Lo que realmente se requiere es un nuevo rey. Y Jacob llegó a comprenderlo. No de inmediato, sino tras el sobresalto, después de la visión, luego del hallazgo inesperado. No fue en el momento de su llegada, sino en el instante en que abrió los ojos. El sitio permanecía igual, aunque él había experimentado una transformación. Sus ojos habían perdido su brillo habitual, pues algo se había roto en su interior. Y en esa mañana singular, al despertarse todavía con la inquietud de lo experimentado, lo primero que pronunció no fue un plan, sino una declaración. No fue una aclaración, sino una revelación. No formuló un argumento, sino que levantó un altar y exclamó: «¡Qué impresionante es este sitio! No es más que el hogar del Señor y la entrada al paraíso». Génesis 28, versículo 17 nos permite sumergirnos en esa situación al expresar: «Tuve miedo y exclamé, ¡cuán asombroso es este sitio! Es simplemente la morada del Señor y la entrada al cielo». No se trataba de una catedral, ni de una montaña sagrada. Era el mismo terreno polvoriento en el que, la noche anterior, se había recluido en soledad, buscando escapar, cansado y desorientado. Sin embargo, lo que realmente le otorgó sacralidad no fue su confort, sino la esencia de la presencia. Y lo que transformó su estado de ánimo no fue una promesa vacía, sino una profunda comprensión de que Dios estaba presente. Y así puede sucederte también a ti, al despertar sintiendo que todo sigue igual, pero optas porque lo primero que surja en tu interior sea la adoración, incluso cuando la fatiga aún pesa en tu cuerpo. Sin embargo, tu espíritu se eleva y declara: «Este lugar, este hogar, esta habitación será un templo para Dios». Cuando en vez de avanzar te detienes, al renunciar al mando entregas tu reinado, y al dejar de reflexionar,
te entregas a la adoración. ¿Te has tomado un momento para hacerlo alguna vez? ¿Has santificado tu espacio antes de pronunciar una sola palabra? No es por tu propia fortaleza, sino porque tienes la certeza de que con Dios a tu lado, nada más es necesario. No es que tengas la ruta definida, sino que comprendes que si la luz divina está contigo, incluso lo sombrío cobra significado. Y en ese instante, algo comienza a tomar forma. Dedicar tu habitación como un Betel, incluso si solo cuenta con tranquilidad y rutina, ayuda a silenciar el temor. Porque afirmar que este hogar pertenece a Dios, antes de realizar cualquier otra acción, asegúrate de que el enemigo se retire, sin pronunciar ni una sola palabra más. Donde se establece el trono de Dios, no puede existir el caos. Cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás se ordena adecuadamente. Así que, en el Salmo 25, versículo 4, hallamos esta oración simple, pero llena de fuerza. Señor, en esta mañana, guíame por tus senderos, muéstrame tus caminos. Así es como se manifiestan las cosas al colocar a Dios en el centro de tu despertar. Estás expresando: no deseo avanzar sin compañía. No deseo tomar decisiones sin tu compañía. No deseo despertarme como si tuviera el control absoluto sobre este día. Muéstrame, Señor, los senderos que debo seguir. Guíame en mis pasos como si ya hubiera recibido la corona. Y eso es lo que facilita nuevas oportunidades. Eso es lo que silencia la voz de la ansiedad. Es lo que cambia la atmósfera desde el primer aliento, porque lo que eliges en primer lugar gobierna posteriormente. Si inicias el día con una reflexión, tus pensamientos tendrán el dominio. Si lo primero que sientes es miedo, ese miedo guiará tu camino. Sin embargo, si lo primero que haces es ceder, entonces es Dios quien ocupa el lugar preeminente y ese lugar se transforma en Betel. No tiene relevancia si te encuentras en un espacio reducido, con paredes heladas o enfrentando dificultades que todavía no has logrado solucionar. No tiene relevancia si el mañana se ve incierto o si el pasado ha dejado huellas en ti. Al momento de erigir un altar invisible y pronunciar: este lugar, este día, esta alma son tuyos. Ese entorno se colma de una energía inexplicable que tiene el poder de transformarlo todo. En ocasiones, no es necesario buscar un nuevo empleo, recibir un nuevo diagnóstico o obtener una respuesta rápida. Simplemente despierta con la confianza de que Dios ya se encuentra presente. Si Él está presente, todo lo demás puede posponerse, porque el trono ya tiene su dueño. Es como si el espíritu requiriera un recordatorio diario de que no debe cargar con el liderazgo en soledad, como si el corazón anhelara ser despertado, no por la ansiedad, sino por la atención plena. Es como si la auténtica victoria no se iniciara al mediodía ni al cierre del día, sino en el instante inicial, cuando optas por quién tiene el control en tu interior. Y esa regla se establece con tu primer acto del día. No se trata de lo que realizas con tus manos, sino de lo que proviene de tu alma. No se trata de lo que generas, sino de lo que anuncias. Si declaras que este día pertenece a Dios, así será. Aunque el exterior pueda lucir igual, lo que realmente se transforma es lo que sucede en nuestro interior. Y a partir de ahí, todo lo demás se organiza. Hoy te animo a iniciar el día de una manera diferente. Antes de reflexionar, eleva tus pensamientos en oración. Antes de actuar, entrega todo. Antes de comenzar el día, ofrece una oración. Antes de proseguir, haz una declaración. Realiza tu oración matutina en este mismo instante, justo donde te encuentras. Susurra:
Oh Señor, desde lo más profundo de tu ser, asume el trono. Esta vivienda, este día, este espíritu te pertenecen. Reina, tú eres la primera. Si esa es la elección que has tomado en este día, te animo a que lo expreses abiertamente como un acto de espiritualidad. Escribe en los comentarios, no como una simple costumbre, sino como un acto sagrado. Mi hogar será un templo divino, y mi espíritu, la entrada al paraíso. Y que al plasmarlo en palabras, algo encuentre su lugar en mi interior, que al expresarlo, algo se cierre, algo se abra y algo se entregue. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha reafirmado lo que ya sentías o te ha proporcionado una nueva guía, te invito a que le des me gusta como señal de que Dios ha hablado en el momento adecuado. Una vivienda dedicada antes de que salga el sol, una determinación que se humilla antes de reflexionar y un ser divino que contesta de inmediato. Aún hay momentos en que el espíritu se siente fatigado incluso antes que el cuerpo, como si el descanso no hubiera sido suficiente, como si la noche no hubiera logrado silenciar por completo ese eco constante de lo que falta, de lo que duele, de lo que permanece sin resolver, de aquello que no está en tus manos y, sin embargo, sigue pesando como si estuviera atado a tu ser. Sin querer, sin buscarlo, sin declararlo, atraviesas la delgada línea entre el sueño y la vigilia, llevando sobre tus hombros un peso espiritual que no fue concebido para ti. Se trata de una carga que Dios no te ha encomendado, pero que tú continúas aferrando, convencido de que si la dejas ir, todo se vendrá abajo. Actúas como si tu fuerza fuera el único pilar de tu existencia, como si fuera tu responsabilidad solucionar lo inalcanzable, y consideras que confiar es un acto de negligencia, cuando en realidad es la más elevada expresión de obediencia. Entregar aquello que no puedes modificar no significa rendirte ante la dificultad, sino ceder ante el poder de Dios, quien tiene la capacidad de transformarlo todo. Y el espíritu que se entrena en el arte de soltar antes de emprender su camino se siente más liviano, más enfocado, más consciente y más receptivo a la guía divina que siempre ha estado presente, pero que solo se manifiesta cuando el bullicio interno cesa y permite el silencio. Y es precisamente por eso que hoy no te encuentras aquí solo para recopilar enseñanzas espirituales o bellas palabras que luego dejarás de lado, sino para realizar un acto de fe auténtico, tangible, significativo y definitivo. Al comenzar el día, me propongo dejar atrás las preocupaciones en la entrada, no con una actitud de rendición, sino con plena confianza. No con desinterés, sino con dedicación. No como quien se da por vencido, sino como quien se inclina con la determinación de triunfar. La Biblia no se expresa de manera suave ni como una sugerencia emocional, sino que lo presenta como una directriz espiritual apremiante. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se expresa con una claridad profunda que, sabiendo que no es tu responsabilidad llevar la carga, sí lo es el velar por ti. Por ello, deposita toda tu preocupación en Él, pues cuida de ti con amor. Y no menciona un aspecto de la ansiedad, no revela lo más serio, no expresa lo que te supera. Expresa cada una de tus preocupaciones, cada una de tus cargas, tus expectativas, tu angustia, esa sensación de impotencia, todo lo que no puedes nombrar, lo que temes revelar y lo que guardas en silencio, pero que aún así te agobia. Él desea que lo lleves, no porque no tengas la capacidad de arrastrarlo, sino porque no estás destinado a vivir de esa manera. Lo que consideras como un deber
para Dios es desobediencia. Lo que tú consideras una necesidad de resolver, Dios lo llama orgullo. Cada vez que te empeñas en cargar con tus propias fuerzas, estás manifestando un acto inconsciente de falta de fe. Estás expresando de manera implícita que no tienes plena confianza en su capacidad para asumir la responsabilidad. Mientras mantengas ese control, no podrás experimentar la paz que no solo cambia lo que te rodea, sino que también transforma esa voz interna que te juzga, te presiona, te restringe y te cansa. Por esta razón, el descanso no se trata de un destino al que se arribe, sino de una actitud del espíritu que se adopta al comenzar el día. Antes de elaborar listas, antes de responder mensajes, antes de observar lo que falta o lo que no has conseguido, es fundamental que dirijas tu mirada hacia aquel que te recibe con los brazos abiertos, con una voz que trae paz y con una fuerza que actúa sin requerir tu consentimiento, pero jamás sin tu confianza. Esa confianza se manifiesta cuando, en vez de apresurarte, optas por detenerte y ofrecer tu tiempo. Al inhalar con intensidad y expresar desde lo más profundo de tu ser, ya no puedo soportar esto más. Esto no es mío. No es mi tarea de hoy resolver esto. Dejo esto aquí y sigo mi camino sin él. Porque dejar ir también es una forma de servir. Porque dejar ir también es un acto de veneración. Porque dejar ir también requiere coraje. Por esta razón, Jesús no solo proporcionó una explicación, sino que también lo ofreció y lo proclamó con una ternura intensa que trasciende el tiempo. Y aún en la actualidad posee la habilidad de reubicar el corazón más agobiado. En Mateo 11, versículo 28, el Maestro no indagó sobre nuestra disposición. En cambio, realizó una invitación que anhela una respuesta cada día al amanecer. Acérquense a mí todos los que se sienten agobiados y fatigados, y yo les ofreceré descanso. Y no menciona que te asistirá en la carga emocional. Tampoco dice que te ofrecerá un enfoque para manejar tus emociones. No menciona que te instruirá en cómo sobrellevar las cosas con mayor dignidad, sino que promete ofrecerte un alivio, ya que el verdadero descanso no se genera, se acepta. Este regalo solo lo obtienen aquellos que se atreven a acercarse sin disfraz, sin defensas, sin pretensiones de autosuficiencia, mostrando todas sus fragilidades y llevando consigo su carga. Y si al despuntar el día, en vez de lanzarte a la rutina con prisa, eliges pausar en el umbral de tu jornada y realizar una entrega auténtica, no meramente simbólica ni religiosa, sino verdaderamente significativa. Si optas por que tu primer acto no sea reflexionar, sino liberar, entonces algo empieza a transformarse, no en el exterior, sino en tu interior. Transforma la presión en guía, el ruido en silencio y la ansiedad en una plena conexión con la voz divina, que siempre ha estado presente, pero que se apaga cuando no permites que se llene de lo que te agobia. Y es en ese momento cuando comienza el auténtico día. No es al salir de casa, ni al encender el ordenador, ni cuando suena el recordatorio, sino en el instante en que dejas tus preocupaciones en la entrada. Y lo realizas como si supieras que esa acción imperceptible tiene mayor poder que cualquier táctica. Y lo haces como alguien que ha comprendido que el alma no se agota cuando se esfuerza más, sino cuando se entrega de manera más plena. Y lo realizas como alguien que ha optado por no dejar que la carga que lleva le quite el sentido de lo que anhela. Por lo tanto, realiza esta acción en este momento, no en el mañana ni más tarde. Realiza este acto en este momento, como un ritual espiritual que transforma tu manera de comenzar cada jornada. Si hoy has decidido dejar atrás esa carga que llevas
y sientes en tu interior que es momento de soltarla y permitir que Él se encargue, te invito a que lo expreses en los comentarios como un acto de entrega. Coloco mi peso en el umbral. Señor, te agradezco por tu protección sobre mí cada día. Y al llevarlo a cabo, percibe cómo algo se reorganiza en su interior, cómo algo se relaja, cómo algo encuentra paz, cómo algo se alinea. Y si esta palabra apareció en el instante preciso, brindándote una pausa divina que te devolvió la claridad, te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas esos instantes en los que Dios se comunica directamente con tu corazón, ya que aquí no solo compartimos contenido, aquí abrazamos espíritus al borde del abismo, una ligereza divina, una calma inexplicable, un nuevo amanecer que se inicia sin las cargas que ya no es necesario cargar. Y cuando el alma se libera de su carga más pesada, lo que realmente requiere no es apresurarse, tomar decisiones, hablar o llenar el tiempo con actividades que ocupen ese nuevo espacio, sino algo mucho más profundo, más en contra de lo convencional y verdaderamente transformador. Es fundamental permanecer en calma y en silencio ante el Dios que aún no se ha manifestado, pero cuya presencia ya se siente. Esto se debe a una urgencia que no surge del tiempo ni de un cronograma, sino de una inquietud que aparece cuando temes que, si no actúas rápidamente, algo significativo quedará sin realizar. Es como si el curso del día dependiera únicamente de ti, como si Dios requiriera de tu prisa para llevar a cabo su propósito, y sin que lo notes, regresas a ocupar el espacio que recién habías desocupado, inundando tu ser de ruidos, ideas, razones y expectativas, sin permitir que el cielo establezca el ritmo con su melodía, sin dejar lugar para que la sabiduría divina pronuncie la primera palabra que organizará todo lo demás. Por esta razón, en numerosas ocasiones elevamos nuestras oraciones, pero no percibimos respuestas. Suplicamos, pero no logramos entender. Solicitamos la dirección, pero no tuvimos el tiempo necesario para obtenerla. Solicitamos entendimiento, pero a menudo no toleramos el silencio que se requiere para que Dios se exprese. Y así comenzamos el día con palabras sinceras y llenas de buena voluntad, aunque no con la guía divina que nos protege de cometer errores, que nos aleja de senderos equivocados y que nos previene de sufrimientos innecesarios. Y aún así, la palabra lo manifiesta con total claridad, que debería conmover nuestra forma de iniciar la jornada. En Dios halla mi alma su calma. De Él proviene mi redención. Salmo 62, versículo 1. En la quietud de la mañana, mi alma encuentra su paz en Dios. De Él proviene mi esperanza y mi fortaleza. Existen silencios que no se deben a la evasión, la pereza o la desconexión. Son, en cambio, expresiones de una actitud interna de reverencia, obediencia y confianza. Un silencio que permanece, aguardando con paciencia, que se rinde solo ante la voluntad del Padre y que no se silencia por desinterés, sino en una espera sagrada. Ese silencio representa una oración genuina, un espacio sagrado, la cuna en la que surge la palabra capaz de cambiar tu jornada. Sin embargo, para alcanzar ese nivel de calma, es fundamental aprender a liberar la mente del bullicio matutino. Es fundamental contenerse de ceder a la urgencia de abrir los ojos y permitir que todo lo exterior invada el alma. Es fundamental resistir la tentación de atender lo urgente antes de dedicar tiempo a lo eterno. El corazón que se deja llevar por lo que le rodea difícilmente puede captar con claridad el mensaje divino. Por esta razón, si anhelas avanzar con auténtica sabiduría,
Con una claridad espiritual y un rumbo seguro, es fundamental que te tomes un momento para estar en calma, permitiendo que no seas tú quien establezca el camino, sino que sea Él quien guíe tus pasos. Como menciona el profeta, permaneceré en mi puesto de vigilancia y afirmaré mis pies sobre la fortaleza, manteniendo la atención para escuchar lo que se me comunicará. Habacuc 21 nos invita a comprender que no se trata únicamente de hablar, sino de observar, de sentir, de tener esperanza y de acoger. Y esto no ocurre mientras el espíritu clama, se mueve o toma decisiones. Ocurre en el silencio, se manifiesta en la quietud, ocurre en el momento en que el espíritu murmura. Hoy no elevaré mi voz por encima de la de Dios. Hoy me detendré a reflexionar con calma antes de hablar. Hoy voy a quedarme hasta que Él hable, aunque no diga nada audible, porque aún el susurro más tenue de su voluntad vale más que todo mi esfuerzo sin su guía. No es cuestión de misticismo, sino de bienestar espiritual. La esencia que nos enseña a guardar silencio en el momento oportuno, más tarde expresará sus palabras en momentos inadecuados, actuará sin reflexión, tomará decisiones sin la debida preparación y reaccionará ante individuos y circunstancias guiándose por sus emociones, en lugar de hacerlo a partir de la sabiduría revelada. Y eso resulta ser muy caro. Excesivamente caro. Una única palabra pronunciada, sin haber prestado atención previamente a la voz de Dios, puede causar llagas que requieren años para cerrarse. Una única elección realizada sin esperar orientación puede conducirte por un sendero que no te pertenece. Un único silencio interrumpido prematuramente puede obstaculizar lo que el Señor deseaba revelarte si hubieras tenido la paciencia de esperar un poco más. Así, este silencio sagrado no representa una pérdida de tiempo, sino una inversión que perdura para siempre. Es el espacio donde el espíritu se transforma en suelo productivo y no en un campo de confrontación. En un lugar donde los sentimientos encuentran calma y cesan de juzgar. En un lugar donde el eco del pasado se apacigua y la amenaza del futuro se desdibuja. Donde lo que antes parecía apremiante se vuelve relativo y lo que era imperceptible se manifiesta con claridad. Es en ese lugar donde el alma empieza su enseñanza, no mediante técnicas, sino a través de una voz serena, clara y constante, que no eleva el tono, pero organiza todo desde lo más profundo. Y en el momento en que conviertes este silencio en un sagrado ritual diario, cuando optas por permitir que tu alma sea la primera en escuchar antes de emitir juicios, cuando te tomas el tiempo para observar antes de asumir, y cuando aprendes a discernir antes de actuar, es entonces que tu camino empieza a transformarse, no porque las circunstancias externas se hayan solucionado, sino porque tu interior resuena en una frecuencia diferente. Ese susurro interno es lo que mantiene viva la fe en momentos de adversidad, lo que orienta tus palabras en medio del conflicto, lo que ajusta tus elecciones cuando las rutas se dividen. Si hoy te sientes fatigado por elecciones erróneas, si lamentas haber actuado sin antes entender, si admites que la rapidez con la que actúas ha tenido un alto precio, que tus impulsos han despojado tu serenidad y que tu deseo de controlar ha silenciado en numerosas ocasiones la voz de tu espíritu. Hoy, Dios te brinda la oportunidad de reiniciar tu camino. Sin embargo, este nuevo inicio no se manifiesta a través de grandes proclamaciones, sino que comienza con un momento de reflexión. Un instante de calma que permanece vacío, un mutismo que no se quiebra, una espera que permanece firme, un gesto sutil de entrega total que susurra: no temo al silencio.
pues reconozco la voz que resuena en él. Si este es tu anhelo, si hoy optas por transformar el silencio matutino en tu primer acto de oración, si decides permanecer en la umbra del nuevo día hasta que la voz de Dios te guíe sobre cómo avanzar, entonces exprésalo como una confesión, como un símbolo, como un altar. Mi espíritu guarda silencio para que Dios se exprese primero, ya que hay bendiciones que se desatan únicamente cuando el alma comprende la importancia de no interrumpir lo divino. Y esta lección comienza hoy, pero existe otra que es aún más elevada, más desafiante y más poderosa. No solo es importante aprender a no interrumpir a Dios, sino también a no anticiparse a su voluntad. Muchos de nuestros desgastes no provienen del pecado, sino de un movimiento sin rumbo. No es que actuemos de manera incorrecta, sino que a menudo realizamos acciones sin haber considerado previamente si era el momento adecuado, el enfoque correcto o el método idóneo. Y lo que más duele no es caer, sino el desgaste sin recompensa. Es dedicar energía a algo que carecía de la aprobación divina. Es dedicar tiempo prolongado a actuar sin haber observado primero el movimiento del Padre. Y por este motivo, hay días en los que Dios no te invita a generar más, a contestar mensajes adicionales, ni a poner en marcha nuevas ideas. Te invita a observar. Levantarse temprano no es solo una cuestión de progreso, sino también de contemplación. No se trata de llenar el día con obligaciones, sino de abrirse a la misión que nos espera. No es cuestión de improvisar el día, sino de acoger la estrategia que ya está sembrada en el corazón del Padre. Y si crees que esto es exclusivo para profetas o líderes, observa al Hijo, al Cordero, al Verbo encarnado, al que poseía toda la autoridad, pero aún así permanecía en calma, sin antes contemplar al Padre. Y en el silencio de la noche, cuando la ciudad permanecía cubierta por la oscuridad y el cuerpo anhelaba descanso, Jesús no permanecía en la cama ni se dejaba llevar por las exigencias del nuevo día. Él se levantaba temprano, se retiraba a un lugar tranquilo y se presentaba ante el rostro del Padre antes de unirse a la multitud. Antes de ocuparse de la tierra, se ponía en sintonía con el cielo. En Marcos 1, versículo 35, encontramos una enseñanza que desafía profundamente toda forma de activismo espiritual. Al amanecer, cuando todavía reinaba la oscuridad, salió hacia un lugar solitario donde se dedicó a la oración. Y no lo realizaba como alguien que busca un alivio pasajero, ni como quien sigue un ritual establecido. Lo realizaba como si supiera que su efectividad dependía totalmente de su conexión espiritual. Lo realizaba como alguien que comprende que no se trata de tener un plan personal, sino de aceptarlo. Ese espacio, sin duda, no representaba una fuga, sino más bien un área de reflexión y planificación. Era un encuentro con el Padre para entender cuáles debían ser los pasos a seguir. Jesús jamás tomó decisiones de manera impulsiva. No se dejó influir por las circunstancias que lo rodeaban, ni actuó por las exigencias del pueblo o la lógica del instante. Él solamente realizaba lo que observaba hacer a su Padre. Y ahí radica el secreto. De ahí que Juan 5, versículo 19 lo reitera con una gravedad que no se puede pasar por alto. En verdad os aseguro que el Hijo no puede actuar por su cuenta, sino que únicamente realiza lo que observa hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre realiza, el Hijo lo imita también. Expresa lo que el Padre le comunica, no solo lo que escucha, ya que existen niveles de cercanía donde no simplemente se reciben órdenes, sino que se presencian acciones.
En estos momentos no solo se busca guía, sino que se percibe el latido del corazón del Padre y se aprende a actuar en armonía con Él. Y si el Hijo debía encontrarse con el Padre antes de tomar acción, ¿cómo podemos pensar que nosotros podemos vivir de una forma diferente? Si el Hijo, colmado del Espíritu, ejemplar en su obediencia y libre de pecado, se levantaba temprano para orar y discernir, ¿quién soy yo para iniciar mi jornada sin anhelar esa mirada que da orden, esa voz que establece el rumbo, esa presencia que depura y purifica mis deseos? Por esa razón, en numerosas ocasiones no fracasamos debido a la falta de dedicación, sino por carencia de perspectiva. No caemos por falta de fuerza, sino por falta de alineación. Se da la curiosidad de que muchas veces actuamos sin haber observado, hablamos sin haber escuchado y respondemos sin haber comprendido. Y el costo tiende a ser mayor cuando seguimos una reacción en lugar de actuar por asignación. Sin embargo, al optar por sincronizar tu esencia con esta estrategia matutina, si eliges abrazar un estilo de vida en el que lo primordial no es actuar, sino observar, no es reaccionar, sino aceptar, entonces comenzará a transformarse todo desde sus cimientos. Tu energía se dirige de manera más clara, tus elecciones se perfeccionan, tu alma deja de existir en modo defensivo y comienza a actuar como un embajador, en lugar de simplemente sobrevivir. Esto no implica que todo será sencillo, pero sí que estarás en el lugar correcto, cumpliendo con la misión para la cual fuiste destinado. No existe carga más ligera ni intención más definida que esa. La oración matutina no debe ser vista únicamente como un acto de devoción, sino más bien como una estrategia. Es como tomar un momento para compartir con el Padre antes de enfrentarte a las realidades del mundo exterior. Es interrogarle sobre lo que observa, sus deseos y las acciones que realiza, de modo que puedas aprovechar al máximo tu tiempo sin distraerte en otras actividades. Y eso ocurre únicamente en la hora temprana del espíritu. No en el horario, ni en la emoción, ni en la inquietud, sino en el rincón sagrado donde tu alma se rinde antes de que tu cuerpo actúe. Quizás por esta razón te encuentras aquí hoy, no para seguir sumando obligaciones, ni para asumir todas las exigencias del día, sino para aprender a observar antes de actuar. Para tener presente que tu efectividad no se mide por la cantidad de actividades que realices, sino por la claridad con la que percibas. Y eso no se consigue solo con determinación, sino que se obtiene a través de la entrega al Padre, exaltación desde el inicio, un silencio entregado y una obediencia incondicional. Dedica un momento esta mañana, antes de salir, de tomar decisiones, de responder o de ocupar tu mente. Permítete estar con el Padre el tiempo necesario para reconocer su obra en acción. Permanece hasta que lo que Él realiza se convierta en lo que tú también practicas. Y si este anhelo surge en tu interior, si algo en tu ser comprende que esta es la clave que te hacía falta, entonces expresa tu confesión por escrito, como un testimonio callado. Como una señal de tu espiritualidad, hoy permaneceré en mi lugar hasta que sea testigo del movimiento del Padre. Mientras plasmas tus pensamientos en el papel y optas por adoptar esta estrategia como tu nuevo inicio, presta atención al tierno murmullo de Dios que te dice: te he estado aguardando aquí. En las primeras horas del día, una agenda que surge en el altar, una oración matutina que se realiza antes de actuar sin plan, una existencia que no simplemente reacciona, sino que responde al llamado del cielo. Y en este instante, tras haber recibido la guía,
después de haber permanecido en la calma, después de haber observado la acción del Padre, ha llegado el momento de expresarnos. No de cualquier manera, ni con palabras al azar, ni guiados por el impulso o la rutina, sino con exactitud, con confianza y en unidad. Lo que expreses al iniciar el día no es solo un eco pasajero, sino un acto de creación, una puerta que se abre, una guía, una huella espiritual en el camino que estás a punto de transitar. Así que, lo que pronuncias al despuntar el día no es un simple detalle, sino una entrada. Si no le prestas atención, si no la ajustas, si no la nutres con lo que Dios ya ha proclamado, entonces el día se colma de aquello que el alma teme, de lo que el entorno impone, de lo que la carne crea. Al no declarar la verdad desde el amanecer, la confusión se apodera. En la bruma, la realidad se torna confusa, volátil y llena de dudas. Si tu boca se rinde a la palabra, si optas por no dejarte llevar por la improvisación en lo que vas a expresar, sino que eliges alinearte con el cielo antes de pronunciar cualquier palabra, entonces el día se organiza, el desorden se disipa, la luz prevalece, la atmósfera reacciona. Y esto no es solo una metáfora ni una hipérbole espiritual, es una norma del reino. Es un compromiso fuerte que debería convertirse en una práctica cotidiana. En Job 22, versículo 28 se afirma con poder que al establecer algo, será firme y la luz brillará sobre tus senderos. Te invito a elevar una oración esta mañana, pidiendo claridad y dirección en tus decisiones. Que la luz divina ilumine tu camino y te guíe con sabiduría en cada paso que des. No se expresa. Tendrás que aguardar a que algo ocurra y se confirmará. Se dice que lo que decidas desde la palabra, la fe y la entrega, se consolidará. Y en el momento en que esto ocurre, cuando tus palabras se alinean con lo que Dios ha proclamado, cuando tu declaración se armoniza con su voluntad, entonces la luz brillará sobre tus senderos. Donde antes reinaba la incertidumbre, ahora brilla la luz de la certeza. Donde antes reinaba la monotonía, ahora hay un camino claro y decidido. En momentos en los que la dirección era incierta, ahora tienes claridad sobre lo que Él ya percibió. Y quizás esto te ha ocurrido en más de una ocasión. Te despiertas, inhalas profundamente y, sin que lo notes, empiezas a expresar inquietud, a identificar el miedo, a verbalizar lo que tu situación clama. Con cada palabra que sale de tu boca, estableces un pacto con la inseguridad, la ansiedad, la falta y el peso que llevas. De manera involuntaria, pero con una evidente claridad, dibujas una senda que conduce al agotamiento. Sin embargo, hoy tienes la oportunidad de romper con ese ciclo. Hoy tienes la oportunidad de seguir un camino diferente. Uno que no surge de tus anhelos, sino de su mensaje. No se trata simplemente de proclamar desde lo más profundo de tu ser aquello que anhelas. Es una cuestión de manifestar desde lo profundo del alma lo que el Señor ya ha proclamado. Y en ese momento se manifiesta la fuerza del segundo versículo, que trasciende el simple consuelo y se convierte en un pilar fundamental. En Isaías 55, versículo 11, el Señor afirma con firmeza: de la misma manera será mi palabra que emana de mi boca. No regresará a mí sin resultados, sino que cumplirá con mis deseos y será bendecida en todo lo que le encomiende. Esto implica que cada vez que reiteras lo que Él ha expresado, su mensaje no regresa sin propósito. No permites que tus palabras queden suspendidas en el aire. Las transmites y Él las hace florecer, ya que no son tus pensamientos, sino sus verdades expresadas a través de tu fe.
Y al optar por vivir de esta manera, al expresarte así y al iniciar de esta forma, tu voz se transforma en un reflejo del cielo. No inventas quién eres, lo tienes presente. No vuelvas a mencionar el miedo. En su lugar, busca una alternativa. Oración matutina. No gritas por poder, lo declares con firmeza. No pidas a gritos un propósito, más bien, enciéndelo. Y aunque el exterior permanezca inalterado, aunque tu entorno continúe luciendo igual, aunque el informe no muestre novedades, tus palabras abren un camino nuevo, una senda que el adversario no puede obstruir, una que tus fallos no logran detener, una que tus capacidades humanas no pueden comprender, porque ese camino se origina en la verdad, y la verdad siempre triunfa. Por eso comienza de esta manera. Esta mañana no me limitaré a expresar mis emociones, sino que voy a manifestar lo que conozco.